Comen, terminan de comer y están, es más, ni hambre les da por tanto juego, ¿verdad? Yo veo a Merari desde que se levanta está activa ya hasta que se va a dormir y ahora eso sí, cuando toca la almohada se despide. En segundos cae bien dormida, ¿verdad? Pero así son los niños, hermanos, porque ese es su pensamiento. Bueno, los adolescentes también, ya con otros intereses. Los jóvenes también, con otros intereses, en otro nivel, ¿verdad? Pero igual ellos están pensando en otras cosas. Entonces, ¿sabe dónde está el problema? ¿O dónde yo puedo ver el problema? No en nuestros jóvenes, no en nuestros niños, sino en ustedes, hermano. En los adultos, en los padres. Porque los padres no nos interesa la vida espiritual de nuestros hijos. No queremos molestarles, no queremos insistirles, no queremos pelear con ellos. Y entonces dejamos que hagan lo que quieran, como quieran y a la hora que quieran, ¿verdad? Se duermen a medianoche o en la madrugada, pero no leyendo la Biblia ni orando, ¿verdad? Sino en cosas que solamente ellos saben. Se pueden pasar horas en la computadora o en el videojuego, en el internet o en la televisión, pero no pueden dedicar 2 o 3 minutos a la Biblia. Y le digo esto porque yo tengo niños, yo tengo un adolescente y tengo una niña con la que batallamos también, pero aún así, hermanos, créanme, yo no les obligo, pero sí con amor, con disciplina, con firmeza. Es la palabra correcta, con firmeza. Y ellos ya lo saben, ¿verdad? Tienen que hacer las cosas. Y si no las hacen, no les pasa nada. No les pego, sí las castigo, ¿verdad? Pero no pasa nada. Pero tienen que hacerlo, tienen que aprender. Se levantan temprano, se van a dormir temprano, tienen sus horarios, ¿verdad? Que le dedican a sus cosas y tienen su tiempo de juego también. Y tienen sus recompensas. Pero a veces no nos gusta pelear con ellos. Pero no se trata de pelear porque somos los papás, ¿verdad? Pero como a veces, como ahora ya estamos al revés, ¿verdad? Los hijos mandan, los padres obedecen, entonces no quieren pelear con ellos. Y yo me doy cuenta porque ayer todos los jóvenes que venían, hermano, no sabían absolutamente nada. Completamente ignorantes de la palabra de Dios. Y me da tristeza, pero también me da coraje, hermanos. Porque digo, al final la culpa no es tanto de ellos, sino de los papás. Los papás son flojos y los hijos salen peor, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí es importante que usted y yo vigilemos la vida espiritual de nuestros hijos, más ahora. Los que estuvimos en la conferencia la semana pasada pudimos darnos cuenta cómo está el mundo, ¿verdad? Y qué debemos hacer nosotros para poder enfrentarlo y defender nuestras familias. Porque pronto, hermanos, si nosotros no hacemos nada, pronto perderemos nuestras familias. Perderemos nuestros hijos. Mire, muchos han perdido ya sus hijos. Muchos han perdido sus hogares, sus familias se han visto destruidas. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos, hermanos, a luchar, a pelear. Y no me refiero aquí a aguantar, sino a hacer, a consagrarte a Dios, a buscar a Dios, a dedicar a Dios, a darle algo a cambio a Dios, con tal de que Dios haga algo a nuestro favor, hermanos. Pero bueno, no es el tema, pero vamos ahí a la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro. Y antes de eso, me sigo acordando de otras cosas, ¿verdad? Quiero agradecerle a las hermanas que nos apoyan con el refrigerio. Porque han trabajado la semana pasada, lo hicieron con los niños en la conferencia y el día de ayer otra vez y lo hicieron excelente, yo diría. Gracias, hermanas, hermana Luz, hermana Vicky, hermana Celeste no está, pero también hermana Vita y Lucero. Gracias por apoyarnos, por trabajar, por hacer las cosas. Cuando hay esa disposición y ese deseo, hermano, de ser bendición, se ve y por supuesto se agradece, ¿verdad? Y sin duda Dios les sabe de bendecir en su momento y en su generosidad. Gracias, hermanas. Vamos ahora sí a la Biblia para ya no perder más el tiempo y acordarme de otras cosas. Dice 1 Pedro 5, 8, por favor, hermanos, vamos a leerlo juntos. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
Como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y en Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Como lo hemos venido diciendo durante estas últimas semanas, y lo vemos, hermanos, ninguno de nosotros es ignorante de estas cosas, ninguno estamos ajeno a todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos cambiantes, tiempos completamente diferentes a lo que se vivía hace 30, 40 años atrás. Hoy, hermanos, la sociedad ha cambiado, todo ha cambiado. El pensamiento, la filosofía y algunas cosas han cambiado para bien, ¿verdad? Muchos del avance en la ciencia ha servido para curar, prever enfermedades, para salvar gente. Mucha de la tecnología ha servido, hermanos, para hacernos la vida más sencilla, más fácil. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que por eso, porque nos hemos beneficiado todos. Pero mucho de lo que ha venido, hermanos, en la actualidad no es bueno, porque junto con lo bueno viene lo malo. ¿Usted se acuerda aquella parábola del trigo y la cizaña, verdad? Amén. Donde aquel hombre sembró la buena semilla, el trigo, y de repente, ¿verdad? Vino el malo y sembró la mala semilla ahí también. Y crecieron juntos. La cizaña y el trigo, hermanos, se parecen y es difícil distinguirlas, pero son distintas. La cizaña causa daño, roba los nutrientes, ahoga la buena semilla y no permite que se produzca, se genere lo mejor posible y el trigo se desarrolle correctamente. Entonces, así, hermanos, con lo bueno viene también lo malo. Y como creyentes, hermanos, muchos de nosotros, los creyentes, muchos creyentes, a veces estamos como dormidos. Creemos que todo es bueno, ¿verdad? Que todo está bien. Y no ponemos atención en esas cosas pequeñas a veces que vienen junto con lo bueno, pero que tarde, hermanos, o temprano se manifiestan y nos hacen daño. Y vemos en la Biblia, hermanos, que hay un enemigo que continuamente, dice la Biblia, está al acecho alrededor. En el pasaje que leímos del apóstol Pedro, Pedro nos aconseja y nos dice: sé sobrio y velad. ¿Por qué? Nos da la razón del por qué debemos estar así. Estas palabras, hermanos, solamente indican que usted y yo deberíamos estar siempre atentos, siempre alertas, siempre despiertos, siempre vigilantes ante todas las cosas. Pero a veces nosotros, hermanos, incluso invitamos y traemos lo malo a nuestros hogares, a nuestras casas. Pero la razón es que, dice el apóstol Pablo, vuestro adversario, el diablo, vuestro adversario. La palabra Satanás, hermanos, en el hebreo, es lo que significa adversario. Y un adversario es aquel que está en contra. En este caso, el diablo ha sido un oponente, hermanos, un adversario de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: debemos estar atentos, vigilando, alerta siempre, no dormidos, no permitiendo todo, hermanos, porque el diablo, como un león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar.
buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, cuando estudiamos cómo se comportan los leones, cómo ellos atacan, hermanos, cómo ellos acechan a su presa, cómo la vigilan, cómo tienen la paciencia y cómo ellos escogen, hermanos, a su presa. Y cuando todo está listo, hermanos, y preparado, ¿verdad? El león ataca, mata, asfixiando a su presa, hermanos. Debemos nosotros sentir temor. Debemos nosotros, hermanos, realmente estremecernos ante esta escena, ¿verdad? Que el apóstol Pedro, trata de transmitirnos y generar en nosotros a través de ello el estar alertas, el no descuidarnos. Allá en el libro de los Salmos, la Biblia dice, en el libro de los Salmos, Salmo creo que es el 90, dice que para algunos, no, perdón, es el Salmo 8, para algunos un día pasa como si nada. No le dan mayor importancia. No están atentos a muchas cosas, pero para otros el día es distinto, es diferente. Y sin duda para nosotros también, hermanos. Para usted un día puede ser como cualquier otro, ¿verdad? Sin chistes y nada. Para otros puede ser un día intenso, dependiendo de nuestra perspectiva. Los creyentes no podemos dormir. No podemos estar, hermanos, desatentos a las circunstancias, a el rumbo que lleva el mundo, la dirección que lleva nuestro mundo y el sistema del mundo, ni las cosas que están pasando, hermanos. Debemos estar alertas y atentos, porque Pedro nos advierte que nuestro adversario, el diablo, anda al acecho, hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes, sencillamente le he titulado Resistiendo al enemigo. Resistiendo al enemigo. Pero ¿quién es el enemigo? Y es lo primero que necesitamos nosotros identificar. Porque cuando hablamos, ¿verdad?, de creyentes, hablamos del enemigo, el creyente, generalmente siempre pensamos en quién. En el diablo, ¿verdad? En Satanás. Siempre va en nuestra mente, él es el enemigo. Pero no pensamos que hay cosas, hermanos, que no solamente, ¿verdad?, provienen y son el diablo. Hay otras cosas que pueden ser enemigos, hermanos, no meramente el diablo, aunque sí la Biblia dice que Satanás, allá en Job, por ejemplo, si va usted a su Biblia, en Job capítulo 1 y Job capítulo 2, dice lo siguiente, Job 1, dice la Escritura, en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino, ¿quién vino ahí? Satanás. Y entonces, note usted que no dice que Satanás sea un hijo de Dios, sino que vinieron los hijos de Dios, probablemente los ángeles creados, y entre ellos venía el diablo, venía Satanás. Ahora dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De dónde venía Satanás, hermanos? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué andaba haciendo? La palabra rodear tiene ese sentido de andar. ¿Sí me explico? Y es el mismo sentido que encontramos cuando Pedro dice, Satanás como un león rugiente, anda. ¿Sí me explico? Ese es el mismo sentido, hermano. Satanás está al acecho, anda alrededor, anda buscando a quien devorar. Y es el primero de los enemigos del creyente. En el capítulo 2, aquí mismo en Job, y dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Una segunda ocasión que se presenta delante de él, y Satanás responde y le dice, de rodear la tierra. La misma pregunta.
porque eso es lo que hace él. Anda al acecho, anda, hermanos, dando vueltas y por todo el mundo, no solamente aquí en donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque él es un adversario, un oponente de Dios, pero también la palabra, hermano, Satán, en el griego, significa acusador. Es decir, él va y se presenta, él va y lleva, ¿verdad? El chisme de lo que tú y yo estamos haciendo o hacemos cada día. Entonces, hermanos, él es el principal enemigo. Y la palabra diablo significa calumniador, que va y dice mentiras también delante de Dios. Pero como le decía, no es solamente Satanás, porque a veces sobre él echamos toda la culpa. Vaya a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. Lo podemos leer, hermanos, por favor, fuerte. Dice, no améis al mundo. Si alguno ama, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En este pasaje, el apóstol Juan nos dice, nos manda, no ames al mundo. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué razón? Porque añade más adelante todo lo que hay en el mundo. Y menciona tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. No debemos amar el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo también es un enemigo de Dios. Porque el mundo, cuando la Biblia se refiere a la palabra cosmos, que es lo que aparece aquí, no se refiere, hermanos, a nuestro planeta, al sistema solar o a la Tierra. Cuando hablamos de mundo, aquí se refiere, hermanos, al sistema, un sistema organizado que está en el cual está al frente Satanás, o Satanás está al frente liderando este sistema, hermanos. Y lo vemos en la Biblia. Satanás se hace a un lado a Dios. Así que el mundo, como sistema, hermanos, hace a un lado a Dios, se opone ante todo lo que es Dios y ante todo lo que tiene que ver con Dios. En pocas palabras, el mundo es un sistema, hermanos, organizado que se opone ante Dios. Eso es precisamente el mundo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que estar conscientes entonces que hay un enemigo que es Satanás y que él no tiene misericordia. Por eso cuando Jesucristo pronuncia esas palabras, a mí me estremecen, hermanos, allá en el Evangelio de Mateo, cuando él dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Porque esas palabras se refieren precisamente a Satanás. Cuando él se aparece, hermanos, cuando él viene para crear un caos y destruir completamente. Satanás no viene para jugar, hermanos. Él no viene como nosotros, ¿verdad? A veces jugamos con el pecado, jugamos con lo malo, jugamos con algún animal peligroso, ¿verdad? Pensando en que no nos pasa nada. Creemos que tenemos todo bajo control, no hay problema, yo puedo aguantar, yo puedo soportar, yo puedo resistir. Te sientes fuerte, te sientes capaz de resistir la tentación y el pecado y la influencia del mundo y la influencia de tus amigos y la influencia del pecado y dices, yo puedo. Y te sientes así, pero el día menos pensado caíste. Tus fuerzas fueron derribadas, se acabaron, no pudiste resistir. ¿Y sabes qué? Satanás destruyó tu familia, destruyó tu matrimonio, destruyó tu
integridad. Destruyó tu persona, tu moralidad. Hermanos, Satanás no juega, él destruye. Así que deberíamos estar atentos, no jugando, hermanos, con el cristianismo o a ser cristianos, sino tomar nuestro cristianismo con toda seriedad. Con toda seriedad. Porque cuando no es así, hermanos, coqueteamos con el pecado y con el mundo. Y sabes que tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias y vas a cosechar aquello que estás permitiendo. Por eso Pedro dice, sed sobrios y velad. Así que, hermanos, no es solamente Satanás. El sistema de este mundo también es un enemigo que está allá. Mire, vaya a la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, dice el versículo 1, y él, hablando de Dios, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros estábamos muertos antes de conocer a Cristo. El capítulo 1 nos describe lo que hizo Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, en esa obra del Dios, en toda su esencia, hermanos, que ha hecho, nos ha dado vida, dice en el versículo 1 del capítulo 2. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego nos describe, hermanos, cómo éramos cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, andábamos en nuestros delitos y pecados, practicando todo eso, siguiendo, dice, la corriente de este mundo. Y luego menciona, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, también conocido como el príncipe de la potestad del aire, quien opera en este mundo, quien va al frente, a la cabeza de este sistema. Por eso, hermanos, tenemos un mundo como lo estamos viviendo hoy. Por eso estamos viviendo así. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo, hermanos, no va buscando a Dios. Va al contrario, hermanos. Y cada vez nuestra sociedad se degrada más y más en el pecado. Así que debemos estar alertas y atentos, hermanos, para poder resistir al enemigo. Porque le decía, no solamente es el diablo, también es el mundo, es este sistema en el que vivimos. Y dentro de eso, hermanos, dentro de lo que Satanás va llevando una corriente, hermanos, está todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Tristemente, hermanos, hoy en día, ya antes, mire, en Estados Unidos era donde llegaba toda la droga que se producía en México. Cuando se empezó a cerrar las fronteras, hermanos, entonces empezó a abrirse un mercado en nuestro país. Y lo que viene siendo el corredor principal, ¿verdad? Las ciudades de Jalisco, Sinaloa, toda esta parte de Occidente, hermanos, del Pacífico, se empezó a abrir mercado para la venta. Hoy en día, hermanos, hoy en día, la droga es algo común. Usted va a la parada del camión en la mañana para formarse y subir al camión, y ahí están los jóvenes que van a trabajar con su cigarro de marihuana, como si nada, ¿verdad? Como un cigarro normal. Van en el camión de la misma forma, ¿verdad? Y ya no, digo jóvenes porque no porque nada más ellos, los adultos también. Hombres ya grandes, hermanos, con la droga. Y lo más triste, hermanos, es que ahora los niños también están drogándose. Los niños en las escuelas. Y todavía peor, ¿verdad? Gente vendiéndoles a través de dulces, de golosinas, que los niños pueden comprar. La droga, hermanos.
Jóvenes haciendo retos, ¿verdad? Con alcohol, con medicamentos, con drogas, con toda esa clase, además, solamente para experimentar sensaciones, no sabiendo, ¿verdad?, que por ahí empieza la destrucción de sus propias vidas y terminan, hermanos, siendo zarandeados y destruidos por Satanás mismo. Y saben que nosotros debemos tener cuidado, hermanos, con nuestros hijos, aunque seamos creyentes y pensamos que por traernos a la iglesia o traernos a un culto, ¿verdad?, el domingo, con eso ya es suficiente. No es suficiente, hermanos. Tú y yo como padres tenemos que estar atentos y alertas en todo momento, porque el león rugiente, que es el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, porque el sistema lleva una corriente en contra de todo lo que es Dios. No podemos pensar, hermanos, con que una vez vengan a la iglesia ya es suficiente para ellos. No. ¿Cuántos, hermanos, cuántos creyentes no han pasado por aquí y se han vuelto al mundo peor, hermanos, que ahora? Y más en nuestros jóvenes. Porque como les decía, tenemos una tendencia a rechazar lo que se nos manda hacer. Así que debemos cuidarnos, hermanos. Debemos cuidarnos de todo eso, de las drogas. Ese es un enemigo que nos acecha. Y acecha principalmente a nuestros muchachos, a nuestras señoritas. No solamente las drogas, los pecados sexuales. Los pecados sexuales, hermanos. Hoy en día la cuestión esta de género, hermanos. La cuestión de la homosexualidad, lesbianismo y todo el movimiento LGT y todo el abecedario tiene una fuerza tremenda, hermano. No sé cómo han llegado a adquirir esa fuerza en todos los medios de comunicación, en todos los departamentos de gobierno, hermanos. Se están trabajando duramente para influir. La otra vez, los viernes, a veces, mis hijas les gusta que me pase tiempo con ellos en la tarde, porque es el único día que podemos nosotros dormirnos un poquito más tarde. Tenemos que dormir más temprano entre semana por todas las actividades que hacemos y compromisos que tenemos. Pero el viernes es el único día que, si se les permite desvelarse, 1 hora máximo después del horario acostumbrado para dormir. Porque yo a mis hijas no les permito que se desvelen. A menos que tengamos una actividad aquí en la iglesia, aquí no hay problema. Y entonces, recuerdo que seleccionamos una película y vamos a ver esta película. Se veía apta para niños y para adolescentes. Pusimos la película. Yo me descuidé, hermanos. Cuando regresé, revisé la película y toda la escena que yo me había perdido era una escena, hermanos, entre 2 jovencitas adolescentes. Nada tenía que ver esa escena con toda la trama de la película. Lo que le quiero decir, hermanos, es que están introduciendo y están tratando de derribar todas las defensas morales y espirituales en la vida de nuestros jóvenes. Y que tristemente a veces nosotros como padres no tenemos cuidado, hermanos, ni estamos alerta. Nuestro enemigo está al acecho y nosotros no hacemos nada para resistir al enemigo. Un poquito, ¿verdad? Con venir un día a la semana y alimentarnos espiritualmente. Creemos que con eso ya nuestros hijos están fortalecidos para enfrentar el mundo. Pero no es así, hermanos, porque el mundo diariamente los bombardea con toda esa información, con toda esa basura, hermanos, que circula por todos los medios y las redes sociales. Y a lo más que tienen acceso nuestros jóvenes es precisamente a eso. Y no nos damos cuenta, hermanos. Pero yo me di cuenta, por ejemplo, yo no creí que, por ejemplo, mi hija Camila, pueda ser influida por esos pensamientos. Le voy a decir de qué. Se está hablando mucho de tener tolerancia, de aceptar a las personas como son, de no criticarlas, de no señalarlas, de no llamar al pecado como es, ¿verdad? Pecado, porque si usted se da cuenta, todo lo disfrazan y le ponen otros nombres para que no se oiga feo. Y si usted le llama así, entonces usted es un homofóbico o es un retrógrada
retrógrada o anticuado o está mal, ¿verdad? Y no lo encarcelan todavía porque no se pone en marcha, ¿verdad? Todavía así bien las leyes, porque eso ya está legislado y ya usted puede ir a la cárcel. Pero un día platicando en el camino, no recuerdo por qué salió en la conversación y yo le dije, una persona que vimos, tenía un problema. Y yo no me refería a la persona de manera discriminativa, sino sencillamente yo iba en la camioneta y de repente me pareció ver una figura y ya después miré hacia atrás y ya pude ver quién era. Pero en ese momento, hermanos, yo le dije a Camila, mira, le dije, parece un negro. Y entonces ella me dijo, papá, tú no puedes decir eso. Y sí, tiene razón. Pero lo que me sorprendió es esto, que ella tiene ese pensamiento, porque ese es el pensamiento que en las escuelas le están introduciendo a los jóvenes. ¿Sí me explico? Yo no lo dije con ninguna intención, porque en ese momento así lo vi y así lo expresé, ¿verdad? Ya después me di cuenta bien, miré y corregí. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que pensamos que no pasa nada. Pero no sabemos, ¿verdad?, que nuestros hijos son como una esponja que todo lo absorben, todo lo aprenden, y aunque aquí leemos la Biblia, ellos están pensando que eso que están viendo diario, que diario lo están viendo, lo están oyendo, lo ven en la televisión, lo ven en la calle, lo ven en la escuela, en todas partes, hermanos, entonces piensan que esto es normal. ¿Sí me explico? Llegan a ese punto donde ven que todo es normal. Y entonces, hermanos, ellos dicen es que Dios no puede ser tan malo como para enviarlos al infierno. Se empieza a generar una confusión en sus mentes o empiezan ellos a deducir ciertas cuestiones, hermanos. Y nosotros no poner atención en eso, hermanos, es descuidar y permitir que el enemigo gane ventaja sobre ellos. Los pecados sexuales. Empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso es normal. Es más, hasta les regalan los preservativos y le dicen, ten relaciones. Y yo he escuchado de papás que le dicen a sus hijos, no sales de la casa, búscate un amigo, sale, vete, diviértete, vive la vida, conoce el mundo. Y no saben a dónde los están enviando, ¿verdad? Hermanos, debemos cuidarnos y resistir al enemigo, porque no estamos resistiendo, le estamos dando la bienvenida, le está dando la mano y entregándole a sus hijos y a sus hijas al mismo diablo. Tenemos que cuidarlos, hermanos, no descuidarlos. Usted sabe, usted conoce la naturaleza humana. Fuimos jóvenes, fuimos adolescentes, hermanos. No me puede usted mentir. Debe cuidar a sus hijos y especialmente a las que son señoritas. A las muchachas, hay que cuidarlas, hermanos. No podemos permitir que el enemigo cobre ventaja sobre nosotros. La cuestión de las redes sociales, todo eso, hermanos, son enemigos que están al acecho y a la casa de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a prepararnos para resistir al enemigo? Santiago capítulo 4, versículo 7, el texto que ya leímos, pero vaya ahí, hermanos. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bueno, si ya alguien lo tiene, mejor denle lectura, por favor. ¿Qué dice? Esto es lo primero, hermanos. Lo primero que el creyente debe de hacer para poder resistir al enemigo. Dice el versículo, someteos pues a Dios. Y aquí empieza el primer problema también. Porque le decía hace ratito, no podemos nosotros, hermanos, aceptar a veces la autoridad.
Y menos si desde pequeños no nos enseñaron, ¿verdad?, a respetar a los demás. Si desde pequeños no nos enseñaron a respetar lo ajeno, como hoy en día es tan normal que los niños vayan en la calle y si ven algo ahí mal puesto en un patio que no es la calle, ¿verdad? Lo toman y se lo llevan como si fuera de ellos y no tienen ningún, hermanos, temor, aunque usted los mire o los vea. Usted tiene un árbol de limones, van y le cortan los limones, o de guayabos, o de mangos, ¿verdad? Desde la calle ahí le están cortando todo, ¿verdad? Ningún respeto hay porque los padres no están educando a sus hijos. Entiendo que un problema es la necesidad económica, donde el padre tiene que trabajar y no alcanza, y entonces la madre se une, ¿verdad? Y mete el hombro y se tiene que ir a trabajar y descuidan a los hijos. Pero ese no es motivo suficiente, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos hacer las cosas y hacerlas bien sin descuidar a nuestros hijos. No, el problema principal es que los padres ya no quieren pelear con los hijos. Bueno, digo pelear porque se entabla una discusión, ¿verdad? Pero no es pelear, sino educar. Pero hoy los padres también quieren estar en el celular, quieren estar descansando, quieren estar en otro asunto, y no prestar atención a los hijos. Y entonces, hermanos, permiten que sus hijos vivan y hagan lo que sea. ¿Por qué? Porque es más importante mis redes sociales, mis contactos, mis amigos, mis amigas, mis compañeros, mis compañeras del trabajo, las chismosas de la tapa, ¿verdad? Son más importantes esas cosas que mis propios hijos. Y luego cuando yo trato con mis hijos se me ponen al brinco, ¿verdad? Como dicen coloquialmente. Y bueno, pues mejor no le entro ya y ahí cada quien, ¿verdad? Y como si no pasara nada. Hermanos, estamos dejando que nuestros hijos crezcan sin reglas, sin tener temor, sin respetar lo demás. Entonces, cuando venimos y escuchamos que en la Biblia se nos dice, sométete a Dios, sométete a la palabra de Dios. Y cuando en la palabra de Dios dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes aquello y esto, y en esto trabajar, y en esto cambiar, y en esto mejorar. Entonces, no, esto no es para mí. No estamos dispuestos, hermanos, a someternos, aunque es palabra de Dios. Y entonces llamamos, ¿verdad?, al pastor, lo llamamos como un mandón, lo llamamos como alguien que solamente nos está queriendo imponer las cosas, lo llamamos dictador, lo llamamos lo que usted quiera, ¿verdad? Y los adjetivos que usted pueda añadir. Y no nos damos cuenta, hermanos, que es Dios. Es Dios, no el que está al frente, no el maestro que está enseñando. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dios dice, sométete. Esta palabra someteo significa métete debajo de Dios, ahí a la sombra, ahí bajo la autoridad, ahí bajo la palabra de Dios, para que puedas tú resistir a Satanás. Dice el versículo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y entonces el diablo dice, huirá. Pero si no estamos haciendo nada, hermanos, porque no queremos sentir la autoridad de parte de Dios, que Dios nos impone, porque muchos son así, ¿verdad? Las leyes de tránsito, los reglamentos. Mire, aquí tenemos ese problema en la calle, aquí en el fraccionamiento. Los que conducimos, vas manejando, ¿verdad? Y viene la gente, una familia atravesada a media calle. Ahí están las banquetas para que la gente se traslade por las banquetas, ¿verdad? Que son para los patones, los peatones. No, la gente usa la calle, la media calle, y no la orilla de la calle, la media calle. Y ahí va papá y mamá, media calle, y los hijos también a media calle. Entonces viene un vehículo, usted va manejando en su vehículo, y usted desacelera, y no se quitan. Y ya casi lo atropellan y todavía pasa usted ahí y todavía los muchachos le hacen eso al espejo, ¿verdad? A mí me lo han hecho. Por eso se lo digo. Porque todo comienza, hermanos, en la casa. Porque todo comienza con nosotros mismos. Entonces aprendamos, hermanos, si queremos nosotros resistir al enemigo, necesitamos primero someternos a Dios.
Y una persona sometida a Dios, hermanos, es una persona que tiene temor de Dios. Es una persona completamente diferente, hermanos, en donde quiera que está, en donde quiera que esté. Primero son los demás y después él. Pero no estamos dispuestos a eso, hermanos, porque somos muy orgullosos, somos muy soberbios. Porque no se nos enseñó, hermanos, desde pequeños. No se nos enseñó, tristemente. Pero ¿sabe qué? Lo bueno es que usted puede cambiar las cosas si tiene niños pequeños. Si tiene niños, usted puede cambiar las cosas. Puede cambiar la vida de ellos. Ahora, la gente dice, no, es que se van a aprovechar a mis hijos, los maltratan, abusan, esto y el otro. Y sí es cierto, los expone uno a eso. Por eso yo escucho. Y aquí en la secundaria, hermano, yo he escuchado a muchos padres de familia que sus hijos vienen y es que este compañero, es que este maestro, no te dejes. No te dejes. Y si no, dime a mí, ¿verdad? Yo voy. Y veo a papás, hermanos, casi peleándose con los muchachitos. Como le digo, ya en esa cuadra donde yo me estaciono, ya no se pelean. Porque ahí estoy yo siempre que llego y se van a pelear. Yo me bajo en mi camioneta, voy, los separo y los hago entrar en razón y ya se van. Y se van bien agüitados, ¿verdad? Porque querían grabar ahí la pelea. Ya no van a pelearse ahí. ¿Quién sabe a dónde se van ahora? A otra cuadra, creo. Ahí los que van a... Jorge, ¿dónde está Jorge? Ah, es que ahí va Camila y ahí va Jorge. Yo creo que Jorge sabe dónde se pelean a lo mejor. ¿No? Pero eso pasa, hermanos. Porque los mismos papás... Mire, en la casa, tristemente, ¿verdad? El niño tantito movió algo. ¡Ah! Vete de aquí, sácate a un lado, vete para allá. El grito de mamá. ¿Y sabes qué siente el niño cuando eso? Se siente un inútil. Se siente un niño ahí que no vale para nada. Y entonces lleva coraje. Y en la escuela, cuando alguien se le atraviesa, ¡cuidado! Hace lo mismo que mamá, ¿verdad? Pega el grito y avienta y golpea y hace todo. Hermanos, porque eso es lo que están recibiendo en casa. Cuando somos cristianos, hermanos, creyentes, yo siempre le digo a mi esposa, son niños. Ellos no piensan, ellos no razonan, solamente actúan por impulsos. Debes entenderles, sí debes hablar con ellos, sí debes enseñarles, sí debes disciplinarles, sí debes castigarles, pero no reacciones con esa molestia, con ese coraje con ellos. Les causas un daño, les minimizas, les dañas su autoestima, su personalidad. No les permites crecer normalmente. Pero tampoco te vas al extremo entonces de dejarlos que hagan lo que quieran, porque entonces sale peor el asunto, hermanos. En segundo lugar, hermanos, Juan 5:39. Alguien que lo diga de memoria para no perder el tiempo. ¿Qué dice? Las Escrituras, porque a vosotros, si queremos resistir al enemigo, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y ahí tenemos ese mandamiento que nos dice escudriña. Y escudriña es leer, es estudiar, es investigar, es aprender, hermano, los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, hermanos, a defendernos en el mundo, a resistir a Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo allá en Mateo capítulo 4 cuando fue llevado por el Espíritu al desierto? Durante 40 días, hermanos, no comió y estuvo en ayunas, hermanos. Y entonces viene Satanás y comienza a tentarle en aquello precisamente que él necesitaba. ¿Cómo resistió Jesucristo? Con la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz, que si usted no la usa, hermanos, la misma palabra de Dios cuando usted esté en la situación adversa, va a venir a su mente y le va a ayudar a generar una defensa, porque va a redarguir su conciencia y va a decir, esto no está bien. Y aunque usted quería aquello, le va a decir, esto no está bien. Y aunque usted dice, híjole, es que ya no resisto, la palabra le va a decir, no está bien. No está bien, no está bien. Y si usted toma la decisión de alejarse porque Dios dice no dará, dará juntamente con la tentación la salida, si usted es obediente, usted va a salirse.
y se va a alejar. ¿Qué domingos atrás? ¿Se acuerdan? Ah, no vinieron el domingo en la tarde, ¿verdad? Perdonen, hermanos, los estoy insultando. José salió, huyó, salió corriendo, ¿verdad? Desnudo, sin la ropa, pero se fue. ¿Y qué dice el hermano? ¡Córrale! ¡Váyase de ahí! Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que conocer la palabra para poder resistir. Y una vez resistido, hermanos, huir, salirnos, irnos, alejarnos de todo eso, hermanos. No tener contacto con aquello que es una tentación para nosotros. 1 Pedro 5:9, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice la Escritura, hermanos, al cual resistid firmes en la fe. Al cual dice resistid firmes en la fe. ¿A qué se refiere aquí la fe, hermanos? Se refiere a todo ese conjunto de doctrinas, a toda la palabra de Dios, que eso es precisamente lo que creemos nosotros. Y debemos resistir a Satanás en ello, en el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo mismo que dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que conocer, hermanos, y tenemos que ser fieles a Dios para poder conocer la palabra de Dios. Vaya ahí a 1 Pedro 5:8, dice: sed pues sobrios y velad. Aquí nos enseña a estar alertas, lo que les decía en el principio. Estar atentos y estar alertas y no permitir, hermanos, los descuidos. Y no minimizar las cosas o cerrar nuestros ojos. Ver que nuestros hijos están haciendo algo que no está bien y usted como que no vio nada, ¿verdad? No, hermanos. No. Si usted va al centro comercial, a la Horrera, al Walmart, al Chedraui, a todas esas tiendas comerciales a las cuales podemos ir, y lleva a sus hijos pequeños, y a los hijos les llama la atención los juguetes, ¿verdad? Y a sus hijos les llama, porque mis hijas lo primero que corrían era a los pasillos de los juguetes. O al área de dulces. Llegan al área de dulces, ¿verdad? Y ven ahí, el huevito Kinder, ¿verdad? Que todos los niños quieren, por la sorpresa. Y de repente agarran la cajita, la abren, le rompen, no, ni siquiera quieren el chocolate, quieren ver qué viene ahí adentro. Y usted hace como que no ve, ya rompieron la cajita, o lo ve, hermano, y dice: ay, déjalo ahí, que nadie te vea. No, hermanos, usted tiene que hacer responsable a su hijo en ese momento, y usted tiene que ir a pagar ese producto y cobrárselo a su hijo, o a su hija, lo que sea. Porque ellos tienen que aprender, hermanos. Si no, nosotros no vemos, no queremos ver, porque sí las vemos. Yo creo que todos aquí no somos inteligentes, ¿verdad? Y nos damos cuenta de esas pequeñas cosas. Mire, vaya a Cantares, por favor. Cantares. Ya estoy terminando, hermanos. Mi mensaje está muy largo, pero ya lo voy a cortar aquí. Cantares 2:15. Lean, por favor, hermanos. Cantadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Bien. Voy a pedirles una vez más que lo lea, pero que toda la iglesia lo haga, por favor. Dice: cantadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Este libro de Cantares, hermanos, es un libro poético que describe una relación entre dos personas, el rey y su reina, su esposa. Sin embargo, hermanos, aunque todo está escrito con ese sentido, tiene mucha enseñanza, hermanos, este libro. Nos enseña de una relación que se puede desarrollar entre el creyente y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero en este pasaje dice: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Por qué razón? Echan a perder las viñas.
¿Por qué las zorras pequeñas? Porque son las que más, hermanos, pueden introducirse, aunque los viñedos generalmente se cercaban con piedras, con rocas, hermanos, como lo vemos en algunos cultivos por aquí cerca. Las zorras pequeñas podían cruzar o podían introducirse por los pequeños hoyos, hermanos, y son los que más causaban daño porque buscaban los frutos, los primeros frutos. En el versículo dice al final, ¿por qué debían de cazar estas zorras? ¿Por qué se debía cuidar y prestar atención a estos animales que eran los más pequeños? Y esto, hermanos, poniéndolo en el sentido espiritual, podríamos decir que son esos detallitos pequeños que a veces nosotros, con toda intención, queremos ignorar en nuestra familia, en nosotros mismos también, en nuestros hijos, que no queremos confrontarlos porque no queremos tomarnos la molestia. Pero ¿sabe que eso es lo más peligroso? ¿Por qué? Dice en el versículo, porque nuestras viñas están en cierne. Esta palabra cierne, hermano, significa, era cuando las viñas estaban echando los primeros capullos. Estaba apenas floreciendo, a punto de reventar esas florecitas, esos pequeños nuevos retoños de donde iban a surgir, hermanos, esas parras que se iban a comer después. Entonces, es decir, que esos árboles estaban floreciendo, apenas, hermanos, para producir el fruto. Entonces, si nosotros no prestamos atención a esos detalles que les menciono, que son pequeños, hermanos, esas vidas pequeñas que apenas se están desarrollando, creciendo, se están echando a perder, porque no están aprendiendo, mire, reglas de urbanidad o de etiqueta o como quiera llamarles, ¿verdad? Porque están aquí con el plato y comiendo y acá están con el control, ¿verdad? El videojuego. O el celular aquí. Ha habido múltiples diálogos con mis hijas porque ellas a fuerza quieren tener un aparato encendido cuando comemos. El que sea. Ellos dicen el que sea, no importa, pero que haya algo. Porque eso es, hermanos. Pero ¿quién les enseña? Nosotros. Debemos poner atención, hermanos, a todos los detalles, estar alertas, como dice Pedro, sed sobrios y velad. Nuestro Señor Jesucristo también decía en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, y por último, ya nada más se los menciono así de pasada, hay que buscar también la compañía de otros creyentes. Hay que buscar la compañía de personas creyentes, hermanos. Que nuestra familia, que nuestros hijos, que nosotros mismos, hermanos, busquemos el ambiente cristiano. El ambiente cristiano, aunque a veces no es tan saludable, ¿verdad? Pero es lo mejor que tenemos en este mundo, hermanos. El ambiente cristiano. Aunque no lo crea, debemos preferir, hermanos, que nuestros hijos tengan relación con otros creyentes, con otros niños que están aprendiendo la palabra de Dios, que anden allá en el mundo, con otros niños que no tienen cuidado en su vocabulario, en sus expresiones. Tristemente yo me estoy dando cuenta, hermanos, que por ejemplo entre los adolescentes, le digo porque pues, voy continuamente a la escuela secundaria y llevo niños también. La pornografía entre los jóvenes adolescentes, hermanos, circula como no se imagina. Y esos niños están viendo y aprendiendo, quiera o no, están siendo influidos, hermanos. Y usted y yo no hacemos nada por resistir al enemigo. Y el enemigo nos está ganando terreno y le está a usted venciendo. Así que resista al enemigo, hermanos. Vamos a orar.